Hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo ciclo de entrevistas en torno al Plan de Descontaminación Atmosférica para Puerto Aysén. El día de hoy nos encontramos con nuevos invitados especiales quienes nos van a contar cómo se ha estado desarrollando tanto el PDA en Puerto Aysén y cómo también ha sido la experiencia previa en Coyhaique. Estoy hablando del Ceremi de Energía, Carlos Díaz, y también la coordinadora del Laboratorio Ecoclimático CIEP, Manuela López. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Bien, Patricia, hola. muchas gracias. En la región de Aysén abordamos la problemática de la calidad del aire con foco en la disminución de emisiones contaminantes provenientes por el uso de leña húmeda, que es la calefacción principal de los hogares de nuestra región y que representan el 99% de las emisiones contaminantes finalmente que afectan a la calidad del aire. Desde el 2016, Coyhaique ha comenzado a implementar diversas medidas dentro de su plan de descontaminación atmosférica, las cuales han permitido de forma sostenida disminuir su cantidad de episodios críticos. Sin embargo, existen algunos proyectos y programas que han permitido complementar algunas medidas de este PDA que dan cuenta de la importancia del trabajo intersectorial para abordar esta importante problemática. Uno de estos proyectos o iniciativas realizadas en Coyhaique fue un trabajo colaborativo con el Laboratorio Ecoclimático del CIEP y que corresponde a la aplicación de filtros electroestáticos en cocinas a leña. Y esto nos va a contar un poco más Manuela López. El proyecto Filtro, que es la investigación, análisis ambiental de abatimiento del material particulado, se desarrolló y está en desarrollo todavía desde hace 2 años, desde el año 2020, gracias al financiamiento del gobierno regional y su consejo. Lo que nos permitió este proyecto y la idea era hacer una evaluación multidimensional de la aplicación de una tecnología que se desarrolló fuera de nuestras fronteras, en específico en Suiza, para tratar de disminuir la contaminación desde, en este caso, las cocinas a leña. Todo esto en el marco de un convenio de colaboración del gobierno de Suiza, de Berna en particular, que puso a disposición del municipio de Coyhaique 40 precipitadores electrostáticos, que esa es la tecnología, que lo que hizo esta empresa fue adaptar una tecnología utilizada, probada y muy eficiente en cuanto a la captura de material particulado que se utiliza en la industria, pero ahora para utilizarlo a nivel domiciliario. Entonces, el municipio de Coyhaique seleccionó 40 viviendas, en general socialmente vulnerables y con adultos mayores que utilizaran cocinas a leña para poder evaluar si efectivamente lograban disminuir o no la contaminación, la utilización de estos precipitadores. Cuando me refiero a esta aplicación y una evaluación multidimensional es porque lo primero, por supuesto, nos interesaba saber si ambientalmente nos servía esta tecnología, como una tecnología que se ocupa fuera de nuestras fronteras, se utiliza en Chile, y no solo en Chile, sino que en la región de Aysén y en específico en Coyhaique. Y además considerando una evaluación que tuviera que ver con la perspectiva social, cómo nos apropiamos de una tecnología que viene desde afuera con nuestras costumbres, en nuestras cocinas, con nuestro tipo de leña. Y en ese sentido, desde el año 2020 hasta fines del año pasado se desarrolló esta primera etapa del proyecto, porque ahora hemos ganado una continuidad donde vamos a poder evaluar nuevas tecnologías y en nuevos sistemas de combustión, pero esa primera etapa nos entregó mucha información y que agradezco por supuesto esta instancia de poder compartir estos resultados. Lo primero que pudimos evidenciar es que efectivamente sí se logra un abatimiento de la emisión de material particulado. La evaluación que pudimos hacer en el laboratorio, gracias al préstamo que tuvimos de uno de estos equipos, nos demostró una capacidad de eficiencia entre el 40 y el 70%. O sea que de cada 10 partículas que se generan, entre 4 y 7 quedaban retenidas efectivamente por el caño. Esta tecnología en sencillo lo que hace es generar un campo eléctrico que lo que hace es estimular las partículas, es decir, cargarlas de manera tal de que éstas sean capturadas por el caño, por el ducto. Entonces, ahí es donde viene el pequeño gran detalle de la implementación de esta tecnología. Como se estimula la captura y el atrapamiento de las partículas en el ducto, lo que se vuelve una necesidad es aumentar la periodicidad de la limpieza. Normalmente cuando nosotros le preguntamos a los usuarios, o en general, la gente dice un mes, cada un mes yo limpio, cada 15 días, ¿cierto? Pero en realidad cuando íbamos a ver los hogares y podíamos evidenciar el funcionamiento, eso no siempre era tan así. Sobre todo considerando lo que les comentaba de que estamos con familias, con adultos mayores, muchas veces eran ellos mismos los que tenían que hacer las limpiezas. Por lo tanto, en ese sentido, la complejidad tenía que ver con eso. Teníamos una capacidad de retener el material particulado, pero sí o sí, y lo que pedía la población que fue usuaria, era contar con un tipo de acompañamiento o algún apoyo para poder realizar esa limpieza.
Lo interesante, y que aprovecho esta instancia de poder compartírselo, es que este proyecto se ha ganado una continuidad, y en ese sentido lo que vamos a poder hacer es ya no solo evaluar cocinas a leñas con tecnologías de abatimiento, sino que también combustiones lentas y las estufas a pellet. Y además, ya no solo evaluar un precipitador electrostático que viene desde afuera, como les contaba, en este caso una tecnología suiza, sino que también tecnología nacional, que en este caso corresponde a otros 2 precipitadores electrostáticos desarrollados en diferentes localidades de Chile, Santiago y Temuco en particular, y otra tecnología que también hace más eficiente el proceso de recuperación de energía y de finalmente los procesos de combustión de los cuales nosotros finalmente nos nutrimos, ¿cierto? Y eso es lo importante, que aquí recordar que la cocina a leña nos convoca en esta región. Por lo tanto, el tratar de perfeccionar o de mejorar la utilización y el procedimiento con el cual nosotros trabajamos tiene que ver con ese buen mantenimiento, con mantener nuestros sistemas limpios, con mantener, ojalá de la manera más eficiente, operando nuestros sistemas. Sin duda un gran avance de parte de CIEP, que entrega datos interesantes para seguir avanzando en la disminución de emisiones de material particulado, y como sabemos también se suma a otros pilares fundamentales para abordar la descontaminación en la región, que son el cambio de matriz de calefacción y la disponibilidad de combustibles limpios. En esa línea, el Ceremi de Energía nos va a comentar un poco más al respecto en materia a compromisos y metas que se realizaron en primera instancia en el PDA de Coyhaique, pero también en el anteproyecto del Plan de Contaminación Atmosférica para Puerto Aysén. Sabemos que son 2 realidades distintas y que tienen planes o acciones hechos a la medida. Y en ese sentido quisiera preguntarle, Ceremi, ¿qué compromisos o cuál fue el escenario que se realizó en su momento en Coyhaique en 2016 en el PDA? ¿Y cuáles estarían siendo las diferencias en el PDA para Puerto Aysén en esta ocasión? Hemos estado por un año trabajando junto a Medio Ambiente y varios otros servicios en la elaboración del PDA de Puerto Aysén, y efectivamente tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, por el lado de energía tenemos la coordinación de los servicios para llegar a tener una cierta cantidad de leña seca, donde está CONAF, hay varios otros donde estamos nosotros también. Nosotros financiamos varios programas de secado de leña, de tecnificación de la producción de la leña, y está bien en la línea con eso los compromisos que tenemos nosotros. También tenemos ampliar el compromiso que hemos ejecutado por varios años ya de la comunicación durante el invierno, de los puntos de venta del pellet que ha sido hasta este año, y los precios y los formatos de venta. Eso se va a ampliar a la leña también cuando ingrese el PDA. Entonces tenemos varios compromisos por ahí, y uno súper importante también, que tiene muchos puntos, es el de tratar de incentivar, de motivar proyectos de calefacción distrital en la ciudad de Puerto Aysén, así como lo estamos haciendo en Coyhaique, en la escuela agrícola. Ceremi, sabemos que este PDA en Puerto Aysén se está implementando en un momento y una realidad distinta a lo que fue en 2016 en Coyhaique, y esto es debido a que contamos con una herramienta nueva, que es la Ley de Biocombustibles Sólidos, y en torno a esta ley, Ceremi nos podría contar qué ofrece este nuevo instrumento. La Ley de Biocombustibles Sólidos tiene un norte súper claro, que es la descontaminación, y es una pedida histórica que hemos tenido desde la ciudadanía y desde múltiples sectores, para que la leña y los biocombustibles en general sean considerados combustibles. Al ser considerados combustibles, entra un montón de aparataje público a poder apoyar y también a poder fiscalizar la calidad del combustible. Uno no puede comprar benzina con agua en una estación de servicio, ¿no es cierto? Está súper pensado y está súper estructurado y súper fiscalizado para que eso no pase. Sin embargo, sí podemos comprar leña con agua. Eso es lo que restringe la Ley de Biocombustibles Sólidos, a que la leña comercializada, y en diferentes plazos, los primeros plazos son en Coyhaique y en Puerto Aysén, esa leña comercializada no puede tener más de una humedad mayor a 25%. Esa es principalmente cómo se estructura la ley. Tiene muchas otras cosas, tiene cosas también de apoyo desde el Ministerio de Energía y otros servicios para que eso pase, ¿no es cierto?
Pero básicamente es eso, tiene también requisitos de la geometría de la leña, no puede tener un diámetro menor o mayor a ciertos números, que se está de hecho desarrollando esos detalles en un reglamento que estamos en este momento en la consulta indígena del reglamento, que se espera que esté terminada en abril del próximo año. Entonces, es un proceso que estamos ahora, ya hay una ley promulgada, pero estamos desarrollando el reglamento, ha sido súper participativo, hemos recorrido Chile, tanto con leñeros, con consumidores y ahora con comunidades indígenas, viendo qué podemos agregarle al reglamento para que sea realmente efectivo en la descontaminación. Quería preguntarle eso, ¿en qué etapa va esta implementación o formulación del reglamento y cómo van los avances de su implementación? El reglamento ha tenido varias versiones, ya muchos servicios públicos relacionados con la operacionalización del reglamento han hecho sus observaciones y ha tenido muchas versiones este reglamento. Una vez que ya pasamos por eso y por un proceso participativo también de leñeros y de consumidores, tuvimos una versión ya compartible con indígenas, porque dado que es un reglamento que puede afectar o que va a afectar a los indígenas, por ley tenemos que hacer una participación exclusiva indígena. En eso vamos, ya vamos en la tercera actividad ahora que se desarrolló el sábado pasado acá en Coyhaique. Somos la región más adelantada en ese proceso indígena. Aprovecho de agradecer también a Jimena Silva, que nos ayudó mucho en esta última reunión del Ministerio de Medio Ambiente. Ese proceso va a terminar en abril del próximo año. Una vez que tengamos eso, ya vamos a poder tener un reglamento que pasó por el proceso y vamos a poder tener la última versión del reglamento. Seremi, como ya mencionamos, ahora estamos en pleno proceso de consulta pública del anteproyecto del PDA de Puerto Aysén. Y desde Energía quisiera saber cuáles son las acciones o principales metas propuestas para aportar a la descontaminación de esta zona saturada. Es comunicación, por un lado, es preparación del mercado. Nosotros vamos a sacar, esperamos este año, 2 programas, uno que se llama Centros Integrales de Biomasa, porque la ley de biocombustibles va a exigir que haya un proceso intermedio para secar la leña. O sea, tenemos que asegurarnos que la leña llegue seca a ser comercializada. Para eso tenemos una línea de apoyo para que se armen estos centros integrales de biomasa, que la idea, y estamos poniendo plata pública para que la leña finalmente no suba de precio, o sea, que tenga todos estos procesos, que llegue seca a las casas, pero que no llegue más cara. Tenemos coordinación de diferentes servicios para que realmente se produzca leña seca. Tenemos una meta de 25.000 metros cúbicos secos en 5 años. Tenemos la comunicación que te decía de puntos de venta y precios y formatos de venta, y la energía distrital, proyectos de calefacción distrital. Así como nace el PDA en Puerto Aysén, ya es tiempo de evaluar el PDA de Coyhaique. Como mencionábamos, en 2016 se implementa por primera vez el plan de descontaminación atmosférica para Coyhaique, pero para material particulado grueso, que es el MP10, y ya después en 2019 se activa el PDA por material particulado fino, que es MP2,5, que viene de alguna forma a potenciar las medidas ya establecidas en el primer PDA, y después de 5 años de su implementación ya es tiempo de evaluar cómo se ha ido desarrollando este PDA y si es que se ha logrado también, y que se ha logrado de forma sostenida, ir reduciendo los episodios críticos de la calidad del aire. Y dentro de estas medidas se encuentra el plan operacional de gestión de episodios críticos, que permitió durante 6 meses, desde abril a septiembre, monitorear y registrar hora a hora la calidad del aire y realizar las declaratorias de los episodios de alerta, preemergencia y emergencia. Y en este sentido, en el reporte GEC que entregó la Seremi del Medio Ambiente este año, pudimos ver que CIEP formó parte también de este reporte, formando parte del análisis también de esta información, y quisiera preguntarle acá a nuestra representante de CIEP cómo participaron, de qué se trató este reporte y qué fue lo que se pudo observar también en estos informes. Claro, como tú bien mencionas, la gestión de episodios críticos se extiende en nuestra ciudad de Coyhaique desde el 1 de abril al 30 de septiembre.
Nosotros siempre estamos en un constante trabajo con la Seremía de Medio Ambiente, con las profesionales que trabajan en el área de calidad del aire y en general con todo el equipo. Y en ese sentido, en esta etapa final, se nos hizo la invitación y en el contexto del convenio de colaboración que tenemos también, de poder evaluar uno de los factores, porque es importante recordar que la contaminación atmosférica es un problema multidimensional. Es un problema de salud pública en primer lugar, por lo tanto, con esa condición y con esa gravedad tenemos que estudiarlo. Y en ese sentido, desde el Laboratorio Ecoclimático, nuestro aporte y a partir de la invitación y el requerimiento de la Seremia de Medio Ambiente, lo que quisimos hacer es aportar con esa mirada que estableciera un vínculo, si es que lo existía y cómo existía ese vínculo, entre las condiciones meteorológicas y los días de episodios críticos. O sea, finalmente estudiar qué relación existe y si es que existe y en qué medida, por ejemplo, con dos condiciones que en el PDA están contempladas y reconocidas, que son la baja ventilación, es decir, velocidades de viento, magnitudes de viento del orden de 2 metros por segundo hacia abajo, que podría denominarse como el estancamiento, ¿cierto? La baja ventilación, y por otro lado, por supuesto, y como nos podemos imaginar, las bajas temperaturas. Esos análisis y eso, aportar con eso, era la idea con respecto a esta gestión de los episodios críticos. ¿Nos podrías contar qué lograron concluir con estos datos que pudieron realizar el informe desde Coyhaique, que finalmente es como un pie de partida o una experiencia previa que ya se tiene ahora para poder realizar también el PDA de Puerto Aysén? Claro, efectivamente esa es la idea y poder ahí ir generando más y más información con respecto a mediciones que tenemos de hace más tiempo, y ese es un poco el escenario, ¿cierto?, con el que nos valemos. Lo que hicimos fue un análisis con los datos que se establecen desde las estaciones de monitoreo, que son 2 existentes acá en Coyhaique, desde el año 2015 hasta el año 2023. Poder tomar el tiempo entre el 1 de abril y el 30 de septiembre y evaluar esas condiciones. Y tratar de establecer si efectivamente teníamos, ¿cierto?, una relación con los parámetros ya mencionados. Y en ese sentido aparecieron un par de cosas interesantes que les podemos compartir. En primer lugar, reconocer que efectivamente la mayor densidad, podríamos decir, la mayor cantidad de episodios críticos se da en un rango muy pequeño entre los 0 grados y los 5 grados, días con esas condiciones en promedio, y además con velocidades de viento, la mayor acumulación de episodios entre 0 y 0,5 metros por segundo. Eso a nivel general. Importante es mencionar que igual hay días con 10 grados en que tenemos episodios críticos y hay días con un poco más de ventilación en que tenemos episodios críticos. Y de ahí hicimos un análisis por separado. Con respecto al viento, no pudimos establecer una relación muy concreta con respecto al tipo de episodio. La alerta, que es la condición en que tenemos una concentración diaria de entre 80 y 109 microgramos por metro cúbico, la preemergencia que va de los 110 a los 169 y después la emergencia que va del 170 hacia arriba. Pero en el caso de la temperatura sí pudimos establecer una relación que es interesante de compartir. Lo que pudimos ver en promedio para ese periodo de tiempo es que las alertas suelen darse cuando tenemos un promedio de temperaturas de 4 grados. Las preemergencias con 3 grados y las emergencias con 2 grados. Por lo tanto, ahí ya teníamos una relación más directa con el tipo de episodio. Otra cosa que pudimos evaluar y que pudimos reconocer con respecto a esta relación de las condiciones meteorológicas y las condiciones o la gestión finalmente cuando se dan estos episodios, el poder observar, y una de las partes que también trabajamos en el laboratorio ecoclimático tiene que ver con cambio climático propiamente tal, por lo tanto era interesante hacer ese análisis con las proyecciones. Lamentablemente lo que se puede observar es que las proyecciones para esta zona del planeta y en particular del país, lo que tenemos es que va a haber cada vez más estancamiento, o sea, cada vez más velocidades más bajas de viento. Por lo tanto, la disponibilidad de una ventilación va a ser cada vez más escasa. Y también tenemos un incremento de temperaturas. Por lo tanto, lo que nosotros especulamos es que podría ser que quizá los episodios de emergencia, en función de este análisis previo, pudieran ir descendiendo, pero quizá aumentar las preemergencias o aumentar las alertas en función de estas relaciones ya mencionadas. Y por el lado de la ventilación, en realidad, desde la meteorología no vamos a tener muchos aportes como para poder decir las condiciones van a ir mejorando en ese sentido. Sí es importante mencionar también que
Otro de los análisis desarrollados tenía que ver con el número de horas en los cuales teníamos esta conjugación de malas condiciones, podríamos decir, de baja temperatura y bajo viento. Y lo que se observa del 2015 al 2023 es que este número de horas entre abril y septiembre van aumentando. Pero al mismo tiempo, la cantidad de episodios críticos en total ha ido disminuyendo, aproximadamente en una tasa de 7 episodios por año. Por lo tanto, podemos ver que en realidad, y ahí es como lo esperanzador, de decir que se ha ido avanzando, de que en realidad se ha ido pudiendo avanzar finalmente con las medidas que se han tomado. Sí queda mucho por hacer, sí este análisis con respecto a la meteorología lo que nos plantea es que el desafío es complejo, de que estamos hablando finalmente de un paradigma que tiene que ver con nuestra construcción social de quienes habitamos acá, de cómo el uso de la leña está integrado en nuestros hogares y por eso es súper importante mencionar que lo primero que tenemos que hacer y que es en concordancia del plan de descontaminación atmosférica vigente en Coyhaique y el que se va a aplicar en Puerto Aysén, que en primer lugar tenemos que avanzar en mejorar la condición y la calidad de nuestras viviendas. La aislación térmica es el primero de los desafíos que debemos abordar. Si bien nosotros como laboratorio, por ejemplo, hemos evaluado tecnologías y otros, eso es reconociendo que la leña ya está instalada en nuestros hogares. Por supuesto tiene que ser ojalá la mejor leña, lo que estamos hablando con la ley de biocombustibles, ¿cierto? De que disminuyamos la humedad, que la calidad de la leña mejore, que los equipos que usamos también sean los mejores, que las cocinas tengan una buena mantención. Pero con lo mejor que podemos comenzar es con la aislación térmica. Pequeñas medidas, pequeñas condiciones que tengan que ver con ver dónde está esa pérdida, ¿cierto?, de energía que tenemos en nuestras puertas, en nuestras ventanas y avanzar desde allí, porque finalmente, y lo que tenemos de realidad en nuestra región, es que no es una gran industria la que nos está generando este problema. Somos todos y todas las que utilizamos leña en nuestros hogares o biocombustibles y que aportamos con estas emisiones los que tenemos que asumir el rol que nos corresponde y tratar de mejorar y de aportar a una mejor calidad de vida para todos y todas. Creo que señalaste algo interesante y algo importante, que es que finalmente son medidas intersectoriales desde distintos sectores, ya sea desde la Seremi de Energía, Medio Ambiente, Vivienda, Transporte, entre otros, y que también vayan de la mano con la voz científica. Creo que sin duda es un gran avance y que permite avanzar hacia una meta derecha, por lo menos también en el caso del PDA de Puerto Aysén, que ya cuentan con esta experiencia previa en el caso de lo que es la ciudad de Coyhaique. Quisiera agradecerle a ambos por acompañarnos en este segundo capítulo de entrevistas en torno al PDA para Puerto Aysén. Quisiera darles un espacio para que puedan dejarle también un mensaje a la gente que nos está viendo desde sus casas respecto también a la importancia de aportar y sumarse al cuidado del medio ambiente y de la calidad del aire. Yo creo que la contaminación en los lugares poblados que vemos en Coyhaique, en Puerto Aysén, pero también en otros lugares, tenemos algunos datos que también tenemos una situación particular y parecida, es que es multifactorial. Tenemos, por un lado, el año pasado tuvimos una escasez de pellet que nos pegó mucho, tanto el año pasado como este año. Mucha gente se cambió de vuelta a la leña y ojalá que eso no pase y que lo revirtamos y que se sigan convirtiendo algunos a otras cosas que no sean leña. Que los que usan leña usen leña seca. Hay una planta de pellet que se está instalando que esperamos que nos solucione el tema de la disponibilidad, de los altos precios, etc. Pero también hay algunas cosas pasando. Hace un par de años se aprobó un reglamento que ya está funcionando y ya estamos viendo los primeros proyectos de la ley de net billing antigua. Tiene un nuevo reglamento y que permite que hayan proyectos de generación fotovoltaica, eólica, hídrica, principalmente hídrica tenemos acá en esta región, que nos podrían abastecer de energía propia, de energía eléctrica propia a familias, a diferentes casas en diferentes partes de la región podrían abastecerse de una central que está conectada a la red, y una vez que está conectada a la red, la energía se puede repartir. Ya tenemos algunos casos de proyectos donde la gente se ha cambiado de leña a calefacción eléctrica con energía eléctrica propia para siempre. Y eso es lo que queremos impulsar también. O sea, la contaminación es la contaminación de una ciudad es la suma de contaminaciones individuales y tenemos que abordar esas contaminaciones individuales
con diferentes métodos. El Ministerio de Medio Ambiente tiene y ha seguido con su programa de recambio de calefactores, que hace que dejemos la leña a otro tipo de calefactor, pellet o eléctrico, y eso también va a seguir y va a seguir aportando. Como decía Manuela, tenemos que analizar cada año en particular. No tenemos, en economía se llama ceteris paribus, a todo lo demás constante. Veamos cómo se comporta esto. En el clima no tenemos eso, no tenemos un año igual al otro en clima. Tanto en ventilación como en temperaturas tenemos diferencias. Entonces tenemos que analizar ciertas cosas. No podemos decir, este año tuvimos más episodios, entonces vamos peor. No es así. Entonces estamos abordando el tema multifactorialmente y ojalá se siga notando. Bueno, desde mi sector, podríamos decir, desde la academia, ¿cierto? Comentar que desde el Laboratorio Ecoclimático y el Centro de Investigación CIEP continuamos con el más profundo compromiso de ser parte y de aportar en realidad con esta mirada, como decía el Ceremi, de finalmente ir tratando de observar cada una de estas condiciones y abrirnos a ese cambio. Es importante también mencionar, y a nosotros que hemos trabajado con adultos mayores en los proyectos, muchas veces se habla de la complejidad o como de la poca apertura del adulto mayor a los cambios o a mejorar o a modificar ciertos patrones de conducta, y nosotros hemos visto que en realidad los adultos mayores sí se dan cuenta de ese cambio o de esa necesidad, sufren realmente y de hecho son parte de la población más vulnerable junto con los niños menores de 5 años que efectivamente sufren con la mala calidad del aire, son los que efectivamente tienen más atenciones, van más a las salas IRA, a las salas ERA de los CEFAM y por cierto del hospital. Por lo tanto, hay efectivamente que hacer el reconocimiento del rol que cada uno y cada una de nosotras tenemos en este tema, cómo nos podemos vincular. Por supuesto, las capacidades no son las mismas, esto que yo mencionaba de la aislación térmica, ojalá todos pudiéramos poner termopaneles en nuestras casas, ¿cierto? Pero sabemos lo que eso a la economía familiar significa, pero sí podemos ir dando pequeños pasos, sí podemos ir observando y tratando de optimizar los procesos los cuales llevamos a cabo, y en esa medida y de ese compromiso es que hablo del cual nosotros como equipo de trabajo también nos involucramos, y lo interesante que aquí en realidad nos encontramos constantemente en jornadas de trabajo, en búsquedas de poder observar y de finalmente trabajar estas problemáticas desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de la energía, desde la perspectiva del medio ambiente, y nosotros poder reconocer y aportar, por ejemplo, cuando evaluamos estas tecnologías, ver efectivamente qué mejoras y cómo esas mejoras se dan, y sobre todo aportando desde la perspectiva y desde una mirada local. Entonces, ese es nuestro compromiso, ese es nuestro aporte, y también, por supuesto, estar siempre disponibles para este tipo de espacios, y por cierto, agradecerlo, ¿cierto?, de poder comentar en lo que estamos trabajando, de compartir un poco estas coordinaciones que se dan, que a veces quedan un poco en la trastienda y no se comparten, que es súper importante que las tengamos consideradas, ¿cierto?, y que la comunidad se informe a través de instancias como esta, así que por supuesto agradecer nuevamente la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos por sus palabras, y me sumo y reitero la invitación también a todos quienes nos están viendo desde sus casas, ya que sigue abierto el proceso de participación ciudadana y pueden sumarse de distintas formas. Una es a través de la página web consultaciudadana.mma.gov.cl, donde van a poder revisar el anteproyecto de descontaminación atmosférica de Puerto Aysén. También pueden revisarlo en las oficinas de la Seremi del Medio Ambiente. También aquí van a poder realizar sus observaciones y también van a poder sumarse a los talleres de participación ciudadana. La primera instancia va a ser el 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el Salón Auditorium del Hospital de Puerto Aysén, ubicado en Joseph Laibe, número 180. Y en los próximos talleres van a ser anunciados a través de las redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente y también a través de estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir informándoles sobre el proceso del PDA para Puerto Aysén.